Hola, bienvenidos a esta ventana de información que ofrecemos desde El Pitazo a través de nuestros canales en YouTube, Instagram y X, con el propósito, como siempre lo decimos, de que usted esté bien informado, que esté bien informado de los acontecimientos, los hechos, los sucesos que ocurren dentro y fuera del país y que nos afectan a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela y que esté bien informado para que se haga su propia opinión. La entrevista del Pitazo cuenta con el patrocinio de Noticias Sin Filtro. Muy importante que lo recordemos, porque si quieres estar siempre al día con las noticias más importantes, descarga la aplicación Noticias Sin Filtro, disponible para iPhone y Android. Búscala, muy pendiente, búscala y te ayudará a estar informado y precisamente y con esa información a formar tu propia opinión. Hoy vamos a hablar de la reforma de la Ley de Comunas, publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 2024, pero también de la propuesta de Nicolás Maduro de cambiar la Constitución Nacional en un contexto de desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio que dieron como ganadora Edmundo González, pero también de la convocatoria a elección de diputados y de gobernadores que por cierto hayan sido ayer fueron movidas para el día para mayo, luego de haber sido anunciadas para abril. Y bueno, todo esto en medio, repito, en medio de estas circunstancias, reforma de la ley de comuna, reforma de la constitución, desconocimiento de resultados electorales y por supuesto, como lo decía, las elecciones regionales. Para ello tenemos con nosotros al codirector del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcategui. Bienvenido, Rafael. Hola César, gracias por la invitación a tu programa y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, uno de los primeros aspectos que resalta de esta reforma es que se publicó el 30 de diciembre. ¿Qué tanto se sabía de esta reforma y cuánto se discutió con los ciudadanos o grupos de interés? Sí, yo creo que es importante ese hito cronológico que estás comentando, porque lo primero que hay que decir es que esto ocurre después del 28 de julio y no es por casualidad, ¿no? El 28 de julio ocurrió la decisión política más grave que ha tomado el chavismo en el poder durante toda su trayectoria, ¿no? No se puede comparar esa decisión de desconocer la voluntad popular por un margen amplio de cualquier otra decisión que se haya tomado en el pasado. Entonces, a partir de allí, a partir del 28 de julio, el chavismo comenzó a transformarse en un gobierno que es inequívocamente no democrático y por tanto tenía que comenzar a darle algún tipo de legitimidad, por lo menos jurídica, a partir de leyes, de normas, a lo que sería un gobierno de facto que se instalaría en Venezuela desde el 10 de enero de 2025. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto forma parte de ese entramado jurídico para darle sustento a un gobierno que no tiene legitimidad de origen y por tanto es un gobierno de facto. Fíjate que antes de la reforma de la ley de comunas ocurrió unos días antes la reforma también de una ley similar, que es la de los jueces de paz comunal. Y allí, digamos, se está instalando esta figura que lamentablemente es una perversión de un deseo de la sociedad civil venezolana de contar con jueces de paz comunal en las comunidades para que, bueno, sirvieran como figuras de intermediación y de conciliación. Y bueno, lo que se ha creado por la vía de una norma, por esta reforma de la ley de la justicia de paz comunal, es la presencia de mayores mecanismos de control dentro de las comunidades, porque estos jueces tienen, no solamente tienen, van a recibir una remuneración, además de eso, es estructuralmente discriminatorio porque se dice que no puede ser juez de paz una persona que avale la instigación al odio o el fascismo o todos estos términos discriminatorios y arbitrarios que utilizan las autoridades para realizar esas labores de exclusión, sino que también puede llamar para el ejercicio de sus funciones al apoyo de los funcionarios policiales o militares, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya eso anunciaba que algo importante estaba comenzando a reformularse en el país y que además fue reforzado con esta segunda ley que fue la reforma de la ley de comunas que, como tú bien dices,
apareció en Gaceta a finales de año, cuando, bueno, todo el país estaba en otras circunstancias, y que significa un modelo de Estado absolutamente diferente del que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Este proyecto de crear... ¿Cuál es ese modelo de Estado? Sí, bueno, el propio Nicolás Maduro lo había anunciado un proyecto de Estado comunal, el relanzamiento de ese proyecto de Estado comunal que en algún momento divulgó Hugo Chávez. Hay que recordar que precisamente Chávez gana su última elección promoviendo esta propuesta en el año 2012, la propuesta del Estado comunal. Y en ese momento es una propuesta que estaba por fuera de la Constitución, como sigue estando hasta este momento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa el Estado comunal? Que el territorio venezolano va a tener una división político y territorial diferente a la que hemos conocido, ¿no? Ya no van a ser las gobernaciones, las alcaldías, los municipios, los estados históricamente que hemos conocido, sino que Venezuela se va a dividir en comunas que a su vez van a configurar ciudades comunales y federaciones comunales, ¿no? Eso está presente en esa propuesta, en esta ley que ha sido reformada. Y además hay que decir que el propio artículo 64 es explícito. Yo invito a todos los venezolanos a que consulten esta ley porque en el artículo 64 de la nueva ley de comunas se dice explícitamente que todas las competencias de las gobernaciones y alcaldías se van a transferir a estas nuevas figuras. Estamos hablando de funciones de gestión, administración, de control de servicios y de ejecución de obras. Así que las alcaldías, los poderes locales y municipales que se crearon en Venezuela a partir de todo el proceso de descentralización están viviendo sus últimas horas, sus últimas semanas de vida, porque van a comenzar a ser sustituidos por estas figuras de las comunas y sus sistemas de agregación, que bueno, que es un nombre muy bonito que se coloca dentro de la ley para decir que esas diferentes comunas se van a asociar en ciudades comunales, en federaciones comunales y finalmente en confederaciones comunales. Entonces van a ser autoridades locales y autoridades nacionales que no van a ser electas por el voto universal, directo y secreto que hasta ahora hemos conocido, que son discriminatorias por naturaleza, porque incluso en la propia ley de comunas también se dice que no pueden participar en esas instancias comunitarias ninguna persona que estimule, que avale, que promulgue el odio o que tenga actitudes fascistas o contrarias al interés de la nación. Entonces ya por diseño, este nuevo modelo de Estado basado en la conformación de estas comunas, donde supuestamente las autoridades comunales se van a autogobernar a sí mismos y que van a gestionar todos los recursos y que van a, bueno, en teoría todo suena muy bien, pero ya los venezolanos tenemos afortunadamente una larga experiencia de lo que significa el funcionamiento de los servicios públicos en manos de los consejos comunales. Entonces, bueno, estamos hablando de que hay un cambio muy estructural y muy importante a partir de esta promoción de las comunas que yo creo, yo soy de la opinión y muchos otros colegas comparten esa opinión, va a ser el centro de la reforma de la Constitución. Bueno, de eso vamos a hablar. Pero eso va a ser lo medular de la propuesta de reforma constitucional, darle rango constitucional a la figura de las comunas, porque hasta ahora, hasta este momento que tú y yo estamos hablando, una de las principales críticas es que las comunas no aparecen en el texto de la Constitución de 1999, ni los consejos comunales, ni las ciudades comunales, que ese tipo de figuras asociativas están por fuera de lo establecido en la Carta Magna. ¿Cómo se eligen a los miembros? ¿Cómo se elegirían de acuerdo a esta ley, a esta reforma, los miembros del Consejo Comunal? Mira, allí supuestamente la propia ley dice que se tiene que aprobar una normativa, pero lamentablemente en los últimos años este tipo de leyes que son tan importantes para luego las decisiones de políticas públicas finalmente no terminan de aprobar ese reglamento que debería detallar precisamente todas las diferentes formas de funcionamiento. Lo que dice hasta ahora, lo que dice la ley de comuna es que por supuesto la base de la comuna es el Consejo Comunal y que ese Consejo Comunal es conformado por iniciativa popular, ¿no? Digamos que eso es muy ambiguo, eso puede significar cualquier cosa. Pero bueno, reitero que, digamos, ese consejo comunal, que a su vez dentro de las comunas van a elegir diferentes instancias de dirección, eso aparece en la ley, el Parlamento Comunal, hay un banco comunal, es decir, hay todo un entramado burocrático que está establecido en la norma que en una circunstancia normal
de nuestro país necesitarían mucho presupuesto y mucho músculo organizativo. Y como sabemos, de eso no está discutiendo el país. Y además no hay los recursos financieros para poder avalar todo ese entramado burocrático que se está creando a partir de esta ley de comunas. Entonces, bueno, es un proyecto sobre el papel que puede sonar participativo, puede sonar muy comunitario, pero cuando se ha trasladado a la realidad y la experiencia concreta que tenemos los venezolanos sobre el funcionamiento de algunas comunas que ya existen en el país, especialmente de los consejos comunales, es absolutamente discriminatorio y alejado a cualquier teoría de participación democrática que hemos conocido. A ver, en el análisis, y como lo has dicho, el análisis que publicó Laboratorio de Paz indican que habrá una transferencia de poder. Se delimitarán las competencias de gobernaciones y alcaldías. Y entonces surge una pregunta obligatoria, Rafael, en este momento. ¿Qué sentido tiene, si va a haber esta transferencia de poder, una elección de gobernadores y a futuro una elección de alcaldes? Mira, yo creo que estamos llegando pues a dimensiones importantes, porque uno de los cuestionamientos que yo he hecho es que todo lo que ha sucedido en Venezuela a partir del 28 de julio, que se materializó el 10 de enero, está cambiándolo todo, ¿no? Y eso necesitaba un espacio de reflexión para poder que los venezolanos entendamos qué significa el gobierno que ha iniciado en Venezuela a partir del 10 de enero, cuáles son las potenciales estrategias y el camino de la normalización de ese gobierno de facto. Y lamentablemente todos los actores políticos de Venezuela se precipitaron en dar una respuesta sobre si había que votar o no votar frente a esa convocatoria a elecciones que ha hecho Nicolás Maduro. Entonces yo creo que esa es una respuesta que no es de fácil resolución, ¿no? Es una pregunta que no tiene una fácil respuesta, porque estamos apenas entendiendo qué significa para la Venezuela del 2025 vivir bajo un gobierno de facto. Entonces, en este momento lo que estamos entendiendo es que hay una secuencia de normalización que no es una secuencia casual, además, ¿no? Porque la secuencia es: primero vamos a elecciones y luego vamos a realizar una reforma constitucional. Y si la clase política se hubiera dado el tiempo de reflexionar, de debatir, de consultar a sus propias instancias de base sobre si había que participar o abstenerse, por supuesto se hubieran dado cuenta que la discusión más grave o más importante de este año para los venezolanos es cómo enfrentar este cambio tan profundo, tan grave en el modelo de gobierno, en el modelo de Estado que hemos conocido hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hasta ahora? Que en esta discusión caníbal sobre si votamos o no votamos, bueno, pues nos estamos dividiendo, nos estamos peleando, estamos dinamitando todos los puentes entre los sectores de la sociedad venezolana, que luego nos van a impedir una respuesta colectiva para enfrentar el segundo momento, que sería la propuesta de reforma constitucional. Y eso es absolutamente deliberado. La estrategia del gobierno es que nos debilitemos en este momento frente a esa discusión sobre si votar o no votar. Además, yo también insisto, votar para cargos que tienen una fecha de caducidad, que eso tiene que ser parte del análisis. Votar en un contexto en donde hay líderes políticos y organizaciones políticas en condiciones de clandestinidad, donde solamente Venezuela tiene casi 100 presos políticos, y donde además hay una persona que fue candidato presidencial reciente, que es Enrique Márquez, que no solamente se encuentra detenido, sino que en situación de desaparición forzada. Entonces, todos esos elementos de análisis se han despachado en esta respuesta apresurada sobre qué deberíamos hacer los venezolanos para enfrentar esta ruta de la normalización y estabilización de un gobierno de facto que, reitero, tiene en su momento estelar la aprobación de una reforma de la Constitución. Porque aquí, digamos, y con esto termino esta parte de mi comentario, aquí el gobierno está entrampado en esta situación, porque la Constitución es muy explícita en su artículo 344 en decir que cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada finalmente mediante un referendo popular. Entonces, eso para el gobierno es la gran coyuntura crítica que quieren enfrentar con esta estrategia de acelerar un proceso electoral para cargos que van a ser, digamos, cargos de papel, pero en donde está apostando que la oposición se enfrente y se divida, se fracture
bueno, que sea imposible luego recomponerse para poder enfrentar esta gran amenaza de la reforma de la Constitución para incluir esta propuesta del Estado comunal. Pero por lo que dice entonces, la decisión más sensata sería participar en una elección unido para por lo menos mantener el músculo electoral de lo que queda del músculo electoral activo. Porque el otro planteamiento sería retirarse por completo y allí sí es verdad que no hay ni siquiera un propósito por el cual mantener ese músculo electoral activo, o Sí, yo creo que, lo poco que queda de ello. claro, yo creo que la respuesta tenía que ser innovadora, innovadora y no tener como referentes nada de lo que ocurrió antes del 28 de julio, porque aquí se está cometiendo un error, es que, bueno, se compara la abstención o la participación en lo que ocurrió en el año 2015 o en el año 2018, y yo creo que eso es un absoluto error. Si necesitamos comparar para conseguir referentes históricos, la comparación tiene que ser con lo que ocurrió en Venezuela entre 1948 y 1958, que fue la anterior dictadura, donde también se promovieron elecciones y donde también los partidos políticos tuvieron este dilema sobre si participar o no participar y donde hubo duras confrontaciones y duras críticas, ¿no? Porque finalmente hasta la creación de la Junta Patriótica en 1957 hay que decir que habían posiciones encontradas, ¿no? En ese momento no había Twitter, no había redes sociales, pero las discusiones fueron muy duras y por supuesto había un sector que estaba ilegalizado, que tenía muertos, que tenía exiliados y que tenía muchos presos políticos. Y finalmente, bueno, todo eso se pudo resolver en el año 1957 con la creación de la Junta Patriótica. Entonces, si necesitamos comparar o buscar un referente histórico de qué se hizo antes, no tenemos que buscarlo en lo que ocurrió inmediatamente antes del 28 de julio, reitero, porque era un contexto absolutamente diferente, donde una democracia agonizante, pero democracia al fin, frente a lo que tenemos hoy, que es una circunstancia inequívocamente no democrática. Entonces, bueno, ¿cuál debería ser la respuesta? Yo creo que debería pasar por un proceso de consulta que fortalezca precisamente ese músculo organizativo. Yo todavía no sé si hay que participar o no participar, pero yo creo que cualquier decisión tiene que tener la mira precisamente colocada en ese momento en que tenemos que decidir qué hacer frente a esa propuesta de reforma constitucional. A ver, porque quienes afirman que no hay que votar porque no se ha reconocido el proceso electoral del 28 de julio, en apariencia tienen toda la razón, en principio tienen toda la razón, pero por otro lado, es un hecho de que si están esperando que se dé esa condición no se va a dar, ni ahora ni más tarde, por lo menos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y me atrevería a decir que sin una negociación, cosas que no se ven en el horizonte. Entonces, como tú lo planteas, es un fuerte dilema llegar a ese punto de decidir si votar o no votar, porque en cierta forma los dos sectores que, como dices tú, se están canibalizando, tienen puntos de vista que son totalmente razonables y que no, Sí, además, y los dos sectores no tienen una respuesta única, definitiva, universal y absoluta para este dilema. sí, yo agregaría dos dimensiones para completar el cuadro que estabas dibujando. Una es que si el 28 de julio y luego el 10 de enero cambió la situación para los venezolanos, esta segunda presidencia de Donald Trump está cambiando dramáticamente toda la situación geopolítica internacional. Entonces, ¿cómo queda el conflicto venezolano? Bueno, es algo que tenemos que conversar, que comprender, que discutir, ¿no? Porque los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero lo que está sucediendo con Ucrania y con el conflicto de Gaza, con la deportación masiva de venezolanos, con el cambio en las políticas de cooperación internacional, por supuesto, va a tener impacto sobre la situación venezolana y eso todavía lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, eso es una dimensión que yo creo que agrega complejidad a la necesidad de pensar muchísimo más esta respuesta sobre si participaron o no participar. Y en segundo lugar, el otro comentario es que también la gente, el ciudadano, tiene su propia opinión. Aquí, digamos, el liderazgo político cree que por Twitter va a resolver y lanzando consignas por Twitter va a resolver todos los dilemas que los venezolanos las preguntas que los venezolanos se están haciendo en este momento porque han demostrado una importante madurez política, ¿no? O sea, el 50% de los protagonistas de la gesta del 28 de julio fue la ciudadanía.
bueno, que buscó maneras de mantenerse informada, que buscó maneras de participar, que tomó decisiones junto con ellos y con sus vecinos. Y por supuesto, la población venezolana en este momento tiene su propia opinión sobre lo que ha sucedido. Entonces yo creo que si no se recompone esos canales de comunicación con todas las preguntas que nos estamos haciendo los venezolanos, porque ahí me incluyo, ¿no? Es decir, las propias preguntas que te haces tú como periodista y como ciudadano, bueno, ¿cómo se puede votar cuando recientemente se hizo un fraude electoral masivo? Efectivamente, bueno, ¿cómo podemos llamar a no participar en este momento si después tenemos que reactivar el músculo organizativo para enfrentar la reforma constitucional? Estas son preguntas que que se está haciendo el ciudadano y que lamentablemente no están siendo respondidas por estas consignas de redes sociales que están lanzando, tanto los que están votando, convocando a votar inmediatamente como sea, como los que están diciendo que hay que abstenerse. Señores, hay que pensar una estrategia mayor, porque aquí todos los venezolanos, y si alguien no lo ha dicho, lo voy a decir yo en voz alta, todos los venezolanos ya aprendieron que no hubo una estrategia luego del 28 de julio para defender la victoria. Y por supuesto, todos se están preguntando, ok, ¿me abstengo o participo? Y al día después, ¿qué va a suceder? Esa es la pregunta que todos los venezolanos se están haciendo en este momento porque ya tienen su propia experiencia. Y reitero, lamentablemente, el discurso que están emitiendo los actores políticos en este momento no es satisfactorio para que los venezolanos puedan tomar una decisión. Si me permites, debo en este momento mencionar que la entrevista del Pitazo cuenta con el apoyo, el patrocinio de Noticias Sin Filtro. Descarga la libertad de estar informado a través si es iPhone, de la tienda de iPhone y de la tienda de Android, de los teléfonos que son Android. Porque si quieres estar bien informada, Noticias Sin Filtro te da esa oportunidad. Ahora vamos a la reforma constitucional. Nicolás Maduro habla de más de 80 artículos, pero hasta ahora nada se sabe sobre qué contienen esos, de qué tratan esos artículos. Y tú has dicho en un momento anterior que el gran reto para el oficialismo o el gran problema es que esta reforma constitucional tiene que ser aprobada en un referéndum y en un referéndum que sería impulsado por una opción política que es clara minoría en este momento, minoría electoral. No hablamos de la fuerza, de la represión, de la fuerza represiva que tiene a su favor. Pero, ¿cómo se come todo este complejo tema de una reforma constitucional sin conocer los artículos y además yendo a votar sin saber quién va a votar a favor de esa reforma? Repito, si el oficialismo es minoría. Sí, efectivamente, hasta ahora lo que sabemos es que hay 4 áreas temáticas que van a ser sometidas a esta reforma de 80 artículos, efectivamente, como lo has dicho. Hasta ahora lo que se ha conocido son puras consignas, ¿no? Sobre esas áreas temáticas, democracia participativa, valores de nueva sociedad, un nuevo modelo económico y la actualización del engranaje constitucional que, bueno, que puede significar cualquier cosa, ¿no? Supuestamente en este momento hay una comisión que está trabajando para que en 90 días presentar una propuesta detallada al país, pero lo que tú dices con cierta ironía es absolutamente cierto, porque no es casualidad que lo único concreto que se sepa en este momento sobre la propuesta de reforma constitucional es eso que Nicolás Maduro llamó el derecho a la rumba, ¿no? Y esto lo repito con vergüenza, que sea lo único que se conoce de manera concreta. Y esto lo que nos dice es que esa comisión está precisamente buscando una serie de lo que en algún momento llamamos caramelos envenenados, como se le llamó a algunas ideas que estaban dentro de la propuesta de reforma de la Constitución anterior, es decir, 4 o 5 ideas que sean suficientemente atractivas para que el electorado o el potencial electorado compre el conjunto de la reforma, ¿no? En la anterior propuesta de reforma constitucional habían ideas, bueno, hermosas como el derecho a la ciudad, o como, bueno, o como otras ideas que en ese momento fueron los caramelos envenenados que enmascararon la intención de tener, digamos, esa reelección indefinida que era en ese momento lo central de esa reforma. Entonces, Rafael, pero era la elección en la primera instancia, cuando pierde Chávez el referéndum, era la reelección
perdón, la elección indefinida del presidente de la República, Es correcto, no de ninguno correcto. de los otros cargos. Es correcto. Después se le incluyó precisamente para, bueno, para ayornarlo, ¿no? Para hacerlo mucho más atractivo. Entonces, en este momento, seguramente esa comisión debe estar buscando algunas propuestas que hagan vendible, ¿no? La constitucionalización de las formas de autoritarismo que hemos venido escuchando hasta ahora, que a mi El asunto juicio, es que este gobierno nada puede vender porque nada se lo creen. sí, sí, efectivamente. Fíjate que, bueno, ¿qué es lo que podemos, con la información que conocemos, lo que va a tener esa propuesta concreta de reforma constitucional? Seguramente, en primer lugar, reitero, la constitucionalización de la figura de las comunas y los consejos comunales, pero también seguramente se va a constitucionalizar o se va a incluir dentro del texto a otras figuras como los colectivos y las milicias que no aparecen en el texto de 1999, ¿no? Y esto, bueno, llamándolos como expresiones de la participación o del poder popular. Yo tengo la creencia que también se va a incluir dentro de la Carta Magna elecciones de segundo grado para autoridades, para funcionarios públicos, ¿no? Y estas elecciones de segundo grado precisamente a partir de la participación o de la designación de estos consejos comunales como los que van a ser finalmente los que van a tomar decisiones sobre las autoridades locales y territoriales. Y finalmente también la discriminación de cualquier persona que disienta o que no sea afín a esta ideología del socialismo, o seguramente se va a incluir también el fascismo o esta instigación al odio o el fascismo también como un causal de discriminación dentro de la Carta Magna. Entonces yo creo que precisamente el gobierno lo que está apostando es implosionar a la unidad opositora para que esos pocos votos que puedan llevar finalmente a ese referéndum sean suficientes para aprobar este texto constitucional, porque los venezolanos y venezolanas tienen la experiencia, por decir un ejemplo concreto de lo que ha pasado en su comunidad a partir que el Consejo Comunal asumió la distribución del gas doméstico, del gas, ¿no? Entonces, los venezolanos saben que eso no es más participación, eso no es más democracia, eso no es más inclusión ni más prosperidad, sino precisamente tiene una serie de problemas vinculados y agravados. Entonces, afortunadamente, esto no es una idea nueva que por sí sola suene esperanzadora para los venezolanos en este contexto y en estas circunstancias, precisamente, además, por toda esa experiencia que tenemos en la gestión de algunas funciones por parte de los consejos comunales, la distribución de las bolsas del CLAP o la distribución del gas doméstico, o bueno, por algunas situaciones derivadas de la persecución dentro de las comunidades y dentro de los territorios concretos. Tú has planteado en minutos antes, has planteado de que la oposición deberá salir a hacer campaña en contra de esta reforma constitucional, sobre todo si se da el caso, que uno puede esperar cualquier cosa del oficialismo, si se da el caso de que se convoca una votación, a un referendo para aprobar esta reforma. Y bueno, y uno de los aspectos que resalta, y lo decía en estos días el exministro de Educación Héctor Navarro en una entrevista con el colega Mario Villegas, que la Constitución no necesita reforma, sino que lo que necesita es cumplirla, porque no ha sido cumplida. Y bueno, y decía el exministro que lo único que él cambiaría sería la reelección indefinida. Ahora, en una etapa de campaña, ¿cómo se abordaría este tema? Precisamente partiendo de este hecho. La Constitución aprobada en 1999 no se ha cumplido. ¿Cómo defender una Constitución que no se ha cumplido eh, para afrontar la posibilidad de que esa misma Constitución sea modificada? Sí, efectivamente. Y además yo agregaría un elemento adicional que lo dice la propia Constitución en su artículo 342. En su artículo 342 dice que cualquier reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas. Pero esto no es lo que va a ocurrir con esta propuesta que va a salir de esta comisión, porque aquí estamos hablando de un cambio profundo y estructural del modelo de Estado que hemos conocido hasta ahora. Así que aquí vamos hacia algo mucho más estructural, y es que lo que el gobierno va a proponer no es una reforma de la Constitución, sino una nueva norma constitucional, porque ahí se va a definir un modelo radicalmente diferente de Estado y de gobierno para los venezolanos. Entonces, bueno, ya a partir de allí
tenemos una situación estructural que denunciar y que enfrentar. Y también yo agregaría que hay algunos analistas que han dicho o que han teorizado acerca que esta reforma de esta constitución, de esta gravedad, pudiera ser una interpelación al chavismo vinculado a la figura de Hugo Chávez, entendiendo la constitución de 99 como su legado. Yo no estoy seguro, pero bueno, lo traigo a la colación porque es parte de la discusión que he escuchado, que eso sería, digamos, un elemento de fractura o de división dentro del chavismo, quienes van a finalmente defender la constitución del 99 y quienes van a apoyar esta reforma constitucional. Pero lo dejo allí sobre la mesa como parte de los elementos de análisis. Si eso finalmente estimularía que se evidencien tendencias dentro del oficialismo y que esas tendencias finalmente pudieran generar algunas grietas o fisuras que debiliten hasta ahora la cohesión que ellos han mostrado. Pero sí, evidentemente creo que esa es la discusión medular de este año. Yo creo que frente a la gravedad de lo que supone la reforma de la Constitución y la imposición de un autoritarismo comunal, para no darle una calificación mucho más dura, creo que evidentemente en este contexto uno entiende que la promoción y la realización de estas elecciones regionales es un elemento de distracción y que precisamente para el gobierno la clave o el eje de su proceso de normalización va a estar en la necesidad de tener que constitucionalizar esa figura de Estado comunal y además solapar o soslayar todas las instancias de participación que se han conocido hasta ahora. Finalmente, te quiero hacer una pregunta, Rafael, pero yo sé que es una pregunta compleja. Pero tú has dicho, después del 28 de julio, lo digo, te dijiste así, lo digo, si nadie lo ha dicho, lo digo, no hubo una estrategia para defender el resultado electoral. Pero también no solo eso, sino que hemos visto una fuerte represión que ha paralizado a la oposición. Después hemos conocido las órdenes ejecutivas de Trump que han afectado a la sociedad civil venezolana y también de la reunión del señor Green con Maduro, dándole la mano con esa fotografía que ha sido tan celebrada por el oficialismo. Pareciera en este momento que quedan pocas opciones de frenar la permanencia del oficialismo en el poder, a pesar de que Edmundo González ganó la elección. ¿Qué opciones quedan? Mira, yo creo que la opción que queda es la resistencia, porque estamos en un dilema existencial para los venezolanos y venezolanas, ¿no? Que es la posibilidad de vivir en libertad, vivir dentro de Venezuela, en un país con oportunidades, o bueno, o seguir saliendo como migrantes forzados por la ausencia de un proyecto de país, por la ausencia de condiciones de derechos humanos y condiciones loables de vida. En este momento que estamos hablando es un momento de repliegue generalizado, en parte por lo que has comentado, por la eficiencia que ha tenido el terrorismo de Estado, la detención. Recientemente se reveló un dato que dice que cada 12 horas un venezolano es detenido por razones políticas en nuestro país. Y eso nos habla que luego del 10 de enero ha continuado una represión selectiva diferente a las detenciones masivas que ocurrieron luego del 28 de julio, pero que intenta seguir intimidando a la organización política y social de los venezolanos. Además de todos los, bueno, de todas las frustraciones por haber hecho ese esfuerzo tan importante el 28 de julio y no haber conseguido la transición a la democracia, y además todos los dilemas propios que hemos conversado sobre lo que está sucediendo en el mundo a partir de la nueva administración de Donald Trump. Entonces, este es un momento de repliegue, pero yo estoy absolutamente seguro que los venezolanos, que la clase política y que el liderazgo social va a conseguir esos mecanismos de resistencia para poder enfrentar a las nuevas circunstancias que estamos hablando los venezolanos y quizás un hito aglutinante y de reemergencia de esas nuevas formas de resistencia pudieran ser todo lo que vayamos a hacer para enfrentar esa propuesta de reforma constitucional. Pero bueno, tenemos que reelaborar, recomponer todas las organizaciones gremiales y políticas del país que, bueno, que están cansadas, desgastadas, están luego de todo lo que se ha hecho en los últimos años y que necesitan, por supuesto, conseguir nuevos mecanismos para continuar estando articuladas entre ellas
seguir, bueno, adaptándose a estas circunstancias tan difíciles y por supuesto conseguir mecanismos, conseguir ese dispositivo político que yo creo que tanta falta hace en este momento, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, pero una manera de organizarse políticamente que sea incluyente y que nos pueda servir para estas circunstancias en las que estamos bajo un gobierno inequívocamente no democrático para seguir empujando esta necesidad de un cambio para Venezuela. Así que sí, todos los desafíos existen y si no solamente existen, sino que se le acumulan situaciones nuevas derivadas del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Pero bueno, para los venezolanos, creo que esas mismas condiciones adversas estuvieron en la década de los 50 para los venezolanos que querían una democracia, que parecía que todo estaba en contra y que finalmente lograron que Venezuela abriera las alamedas de un sistema democrático y de un proyecto de país que fuera incluyente para todos los venezolanos. Así que yo no pierdo la esperanza. Estamos en un momento difícil, es un momento de reflujo, tenemos enigmas, tenemos cosas que resolver, cosas que responder, pero estoy seguro que en algún momento vamos a hacer alas de nuestras cenizas y vamos a convertirnos en una amenaza creíble de nuevo para el autoritarismo. Bueno, muchas gracias, Rafael Uzcategui, codirector del Laboratorio de Paz, por esta entrevista muy sustanciosa. Y quiero dejarle dicho a nuestra audiencia que esta entrevista quedará en nuestro canal de YouTube, quedará también en nuestro canal de Instagram y de X. Y por supuesto, para finalizar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio de Noticias Sin Filtro, porque si quieres estar siempre al día con las noticias más importantes, descarga la aplicación Noticias Sin Filtro disponible en iPhone y Android. Búscala para estar bien informado. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Estaremos nuevamente con otro espacio de entrevista del Pitazo. Hasta luego.